Padre, gracias, Señor, por estas verdades que hemos expresado con nuestros labios, Señor. Como decía el salmista, Señor, una y otra vez, hoy queremos que nos avives a través de tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, escuchar tu voz. Anhelamos, tenemos sed de ti, de tu palabra, Señor. Anhelamos escucharte, anhelamos saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor, el día de hoy, Señor. Padre, nuestro corazón se conmueve cuando escuchamos tu consejo, tu revelación, Señor. Y queremos, Señor, una vez más disponernos delante de ti, Señor, porque sin tu gracia, sin tu dirección, Señor, no es posible la predicación de tu palabra y no es posible la comprensión de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, que des gracia a mis labios, Señor, pero des gracia también a los oyentes para poder recibir tu palabra y que tu palabra penetre poderosamente, Señor, en sus corazones, Señor. Y que Cristo sea exaltado al exponer tu preciosa palabra. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, si lo podemos subir un poquito. Por allá a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, se vivió una sangrienta guerra civil. Es una guerra civil que se llevó a cabo por allá desde el 12 de abril de 1861 hasta el 9 de abril de 1865. 4 años donde en definitiva estuvo este país en una guerra interna, guerra civil, periodo bélico muy complicado en su nación. ¿En qué consistía? Los estados del norte estaban peleando contra los estados del sur. Y bueno, dentro de muchas causas por las cuales se llevó al final de este conflicto y al rendimiento de los estados del sur, la causa prioritaria o la causa mayor fue la siguiente. Los estados del norte comenzaron a propagar dentro de los estados del sur dinero y moneda falsa. Traten de imaginarse, mis amados hermanos, que cada vez que nosotros compremos algo, algún producto, estemos con la duda si estamos utilizando dinero verdadero o dinero falso. Un país que sospecha o tiene incertidumbre acerca de su moneda, poco a poco comienza a destruirse y comienza finalmente a irse a la quiebra económicamente. Y eso es justamente lo que dio paso a que los del sur se rindieran, a que comenzó poco a poco a diseminarse, a inmiscuirse dentro de todo lo que eran los estados del sur, dinero falso. Y mis amados hermanos, esta es la misma táctica que ocupa el enemigo para poder inmiscuir dentro de las iglesias, dentro de la iglesia del Señor, dentro del verdadero evangelio, falsos evangelios. Y tristemente, mis amados hermanos, es una táctica que al enemigo de nuestras almas, a Satanás, al padre de mentira, le ha dado mucho éxito a través de los años. Esta fue la táctica que ocupó en el tiempo de los Gálatas, y esta fue la táctica y es la táctica que el día de hoy está ocupando en medio nuestro y en nuestras iglesias. Es por eso, mis amados hermanos, que necesitamos volver a la palabra del Señor, a este precioso libro de Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 10, y observar una alarma que está constante ahí con la palabra cuidado. Cuidado, hay falsos maestros sueltos que están propagando falsos evangelios en medio nuestro. Y es por eso que vamos a considerar el tema cuidado, falsos maestros sueltos. Este sermón es una alarma de atención, pero no es una alarma necesariamente preventiva, es decir, porque no esté ocurriendo. Puede ser que ya estemos en medio de falsas enseñanzas, como eran los Gálatas, que estaban aceptando falsas enseñanzas y aún no nos damos cuenta de eso. Es por eso que es una alarma este sermón. Este sermón va a hacernos prender nuestras antenas para poder estar atentos a las falsas enseñanzas. Y quiero invitarle a ir a la carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versos del 6 al 10, y vamos a considerar juntos esta porción de la palabra del Señor, considerando este tema, cuidado, falsos maestros sueltos. Y dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10.
Vaya ahí conmigo en su Biblia para que pueda leerlo. Dice Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10. Estoy maravillado, dice el Señor, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuidado, mis amados hermanos, porque hay falsos maestros sueltos por ahí. En el tiempo de los Gálatas, ustedes saben y podemos recordar que estaba ocurriendo algo interesante. Hace poco el apóstol Pablo había estado predicando el evangelio justamente en este sector de Galacia, que es una provincia. Hemos observado que son Galacias del sur y no las Galacias del norte. ¿Quién escribe? Escribe el apóstol Pablo hacia las iglesias de Galacia, no a una sola iglesia, sino a un grupo de iglesias que estaban dentro de lo que es la provincia de Galacia del sur. ¿Y qué iglesias conformaban esta provincia? Estaba Antioquía de Pisidia, la iglesia en Iconio, la iglesia en Listra y la iglesia en Derbe. Lugares por donde el apóstol Pablo había predicado el evangelio y luego se había devuelto por esos mismos lugares para confirmar a los hermanos. Hechos capítulo 14, verso 23, para finalmente también, después de eso, constituir ancianos en cada una de estas iglesias. El evangelio ya había sido expuesto, la palabra había sido predicada. De alguna manera había habido, podríamos decir, avivamiento en este lugar. Nuevas iglesias se habían fundado. Pero poco a poco el apóstol Pablo vuelve a Antioquía de Siria, comparte y da un informe a los hermanos en Antioquía, pero la palabra del Señor nos muestra de que hay un grave problema que comienza a producirse en estos mismos lugares por donde se había predicado el evangelio. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. ¿Qué ocurrió? Falsos maestros llamados los judaizantes. ¿Por qué? Porque judaizaban. Porque ellos estaban de alguna manera diciendo que aparte de creer y depositar la fe en Jesús como el Mesías, había que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Y quiero invitarles solamente para recordar un poco lo que ocurre en esta ocasión allá, Hechos capítulo 15, para que recordemos un poco este capítulo. Aquí encontramos lo que es el concilio en Jerusalén. ¿Cuál es el tema del concilio? La circuncisión. Ese es el tema. ¿Por qué se debate acerca del concilio, se debate acerca del tema de la circuncisión? ¿Por qué es un tema importante? Bueno, porque los falsos maestros, los judaizantes, estaban enseñando, ¿qué cosa? Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿qué cosa? Si no os circuncidáis, ¿qué cosa dice? Conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Grave error. Podríamos decir, ¿por qué tan grave? Porque está añadiendo algo al mensaje del evangelio y está en ese sentido pervirtiendo el mensaje del evangelio. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, tuvieron una gran discusión, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. ¿Se acuerdan que cuando los hermanos fueron esparcidos en Hechos capítulo 8, quedaron los apóstoles ahí en Jerusalén y estaba también Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, como pastor en Jerusalén? Dice, para tratar esta cuestión. ¿Qué cuestión? La circuncisión. ¿Es necesaria la circuncisión para ser salvo? Si yo no me he circuncidado, ¿sigo siendo salvo? Eso es lo que está ocurriendo acá, y esa es la temática del concilio en Jerusalén. Dice el verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Todas eran buenas noticias. Cuando compartieron el informe en Antioquía, todos estaban contentos, felices, porque estaba habiendo conversión. Pero ahora algo está ocurriendo dentro de los hermanos. Trate de imaginarse, usted ya tiene el gozo de la salvación, y al momento le dicen, no, parece que no eres tan salvo como piensas.
¿Qué le produciría en su corazón? ¿Cree que es algo menor o es algo grave? Cuando se juega con la salvación, con lo que es el Evangelio. Verso 4 dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia en Jerusalén, y dice, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y aquí vuelve a decir verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, una vez más, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y verso 6 nos dice que aquí ya comienza lo que es el concilio. Y se reunieron, ahí está la reunión, el concilio, los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y en este concilio, ustedes saben, va a hablar Pedro, va a hablar Pablo, va a hablar Bernabé, y Jacobo, el medio hermano del Señor, va a de alguna manera definir ya lo que es el concilio, y van a determinar algo como concilio, junto a toda la iglesia, los miembros en Jerusalén. ¿Qué es lo que van a determinar? Que no es necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Van a enviar carta a los hermanos a través de Judas y Silas, dos personas que van a llegar para consolar a los hermanos y de alguna manera fortalecer su fe nuevamente. Hemos dicho de que hay discusión, algunos creen que Gálatas se escribe posterior al concilio, otros creen que se escribe antes del concilio. Lo más posible es que se haya escrito antes del concilio. ¿Por qué? Porque si hubiese sido después del concilio, Pablo dentro del escrito en Gálatas hubiese dicho algo con respecto al concilio. Hubiese sido parte de su argumentación decir, hermanos, ya está definido este tema. Recuerden lo que definieron. Es muy difícil que siendo después del concilio no haya incluido eso en el escrito en Gálatas. Hubiese sido parte de su argumentación. ¿Y cuál es la argumentación de Pablo en Gálatas? Bueno, quiero presentarles un bosquejo que vamos a ir tratando a través de lo que va a ser este libro. Capítulos 1 y 2, capítulos 3 y 4 y capítulos 5 y 6. En capítulos 1 y 2 el apóstol Pablo va a presentar un argumento personal. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo cuestionado. De manera que si Pablo está siendo cuestionado, ¿de qué me sirve seguir mi argumentación si ya no me van a considerar, ya no me van a escuchar? Por eso, usted va a observar que los verbos en primera persona van a abundar en la primera sección. Estoy, mi, todo el tiempo va a estar hablando en primera persona. ¿Por qué? Porque Pablo va a hacer un argumento personal. El apóstol estaba siendo cuestionado. Capítulos 3 y 4, el argumento posicional. Aquí vamos a observar que el apóstol Pablo de una manera magistral va a argumentar lo que es la justificación por la fe y no por las obras. Tú no necesitas hacer cosas para ser declarado justo, sino que las cosas ya se hicieron, las hizo Cristo. La obra ya está hecha y solamente depositando la fe en Jesucristo, tú eres declarado justo. Y de manera magistral el apóstol Pablo lo va a argumentar capítulos 3 y 4. El argumento personal, capítulos 1 y 2, capítulos 3 y 4, el argumento posicional, y finalmente capítulos 5 y 6, el argumento práctico del apóstol Pablo. De manera que aquí el apóstol Pablo de manera práctica les va a decir, ustedes ya son libres en el Señor, ya tienen libertad, no vuelvan a la esclavitud, y de manera práctica, a través del Espíritu de Dios, va a mostrarles cómo se vive el Evangelio de manera práctica. Ahora en esta sección en la que estamos, volviendo ahí a Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10, es una porción interesante porque veíamos la semana pasada que el apóstol Pablo, a diferencia de todas sus cartas, no va a agradecer por sus receptores. El apóstol Pablo no va a decir, doy gracias a Dios por mis amados hermanos en Galacia. Pablo no va a decir nada por ese estilo. ¿Por qué? ¿Se olvidó de agradecer? Es que de nada sirve agradecer por otras cosas si la base del Evangelio no está bien fundamentada. Pablo pasa rápidamente a hablar de algo que está atormentándolo, algo por lo cual está sumamente preocupado, que es que no necesariamente que hay falsos maestros, es que ellos, los hermanos en Galacia, están aceptando las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Pero mis amados hermanos, no podemos considerar algunas características de los falsos maestros sin primero observar cuál es el verdadero evangelio. ¿En qué consiste el verdadero evangelio? Bueno, el verdadero evangelio lo ha presentado en los versos del 1 al 5, como vimos la semana pasada. Dijo el apóstol Pablo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo,
se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo hizo simplemente podríamos decir, un pago potencial, un pago ético, un pago que fue un pago ejemplar quizás para nosotros, o fue un pago real que nos libró. Fue un pago real para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La obra de Cristo ya está terminada, ya está finalizada. Cristo ya hizo la obra, el justo por los injustos. Nuestro Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta, que sí obedeció a la ley de Dios, Él pagó para librarnos del presente siglo malo. Se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para que ahora yo, a través de la fe, depositando mi fe en la persona y la obra de Jesucristo, yo pueda ser declarado justo, no por mis obras. Generalmente animamos a los niños, pórtense bien. Sea un buen niño. No puedes ser un buen niño. Nadie puede ser una buena persona. Nadie puede tratar de hacer buenas acciones para agradar a Dios. Nadie puede ganar el favor de Dios. No se puede. Pero hubo alguien que sí lo hizo, que sí agradó al Padre toda su vida y finalmente cargó en una cruz por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Mis amados hermanos, cualquier cosa que se oponga al verdadero evangelio es un falso evangelio, por más que tenga elementos de verdad. Y es por eso que vamos a considerar en este texto, ahí en Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10, 4 características de los falsos maestros, porque este sermón es una alarma, una advertencia. Tengan cuidado, amados hermanos. Tengan cuidado, le dice Pablo a los Gálatas, porque ellos ya están aceptando ciertas prácticas, pero nosotros debemos tener el mismo cuidado. Tengan cuidado, porque hay falsos maestros sueltos predicando cualquier cosa que no es el verdadero evangelio. 4 características de los falsos maestros para detectarlos y de esa manera perseverar en el verdadero evangelio. En primer lugar, mis amados hermanos, estos falsos maestros provocan una deserción del verdadero evangelio. No es simplemente que comunican un mensaje que puede ser un poco atractivo y que no hace tanto daño. Hace daño. Provocan una deserción del verdadero evangelio. Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Tan pronto como oímos la palabra maravillado, pensamos en algo más bueno que algo malo. Qué maravilloso es el Señor, decimos. Qué maravilloso regalo. No lo usamos tanto en un contexto malo. Sin embargo, el contexto en el cual está hablando Pablo nos lleva a pensar que este maravillado es más malo que bueno. El apóstol Pablo está diciendo estoy maravillado. La idea es quedar estupefacto, es quedar aturdido. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como estoy horrorizado. Y esa es la idea. Estoy horrorizado por lo que está pasando. Queridos Gálatas, ¿qué es lo que tiene horrorizado al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que lo tiene tan afectado? ¿Por qué al punto de no agradecer e inmediatamente decir estoy horrorizado por lo que está ocurriendo? Bueno, el texto nos dice de que tan pronto os hayáis alejado. Tan pronto. A mi mente venía otro relato de las Escrituras allá en el libro de Éxodo, capítulo 32, cuando recién el pueblo de Israel había dicho, obedeceremos las palabras de Dios, y Moisés estaba arriba, había pasado un momento, y al poco tiempo Dios le dice, el pueblo se ha corrompido. Había sido un poco tiempo, recién se habían comprometido a obedecer la palabra, ¿qué está pasando? Moisés no estaba entendiendo qué estaba ocurriendo tan pronto. Trate de imaginar, hace poco tiempo él había predicado el evangelio, personas habían conocido la verdad del evangelio, personas habían sido discipuladas. Trate de imaginarse que habían tomado su diploma. Terminé mi discipulado. Una semana después estaban creyendo puras mentiras acerca del evangelio. Mis amados hermanos, es interesante que a continuación en la carta vamos a observar que el apóstol Pablo sí en ocasiones va a agradecer por cosas que hicieron los Gálatas al momento de recibir el evangelio. Gálatas capítulo 4, versos del 13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio,
Esto nos lleva a que el apóstol Pablo estaba un poco complicado en su salud. Dice, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ellos habían abrazado el evangelio, aceptaron a Pablo. Y va a decir en el verso 15, pues hoy doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Capítulo 5, verso 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer bien la verdad? Es interesante que ellos corrían bien, ellos entendieron el evangelio, pero en medio de eso algo ocurrió con los Gálatas. Habían abrazado la verdad de Dios, habían entendido el evangelio, habían dicho amén, somos salvos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, pero ahora algo ocurrió. Falsos maestros enseñaron lo que acabamos de leer en Hechos 15 y ellos se estaban alejando. La palabra alejado se utilizaba para hablar de una deserción militar que se castigaba con pena de muerte. Por eso es una palabra fuerte la que está utilizando el apóstol Pablo. Es que ustedes se han abandonado, han desertado, como hace un militar cuando abandona las filas. Ahora bien, podemos pensar que el apóstol Pablo tenía muchas razones para estar ofendido de manera personal con los Gálatas, ¿o no? ¿Tenía razones para ofenderse de manera personal? Oye, estos hermanos me están ofendiendo a mí. Yo invertí tiempo, trate de pensar quizás el tiempo que el apóstol Pablo caminó por todos esos sectores predicando el evangelio, preparándose semanalmente horas estudiando la palabra para poder enseñarle de manera correcta, de manera clara. Se dedicó, invirtió tiempo. Por eso el apóstol Pablo tiene todas las razones para sentirse enojado de manera personal con los Gálatas, al punto de decir, invertí tanto tiempo y ahora llegan un par de charlatanes, un par de mocosos a enseñar cualquier tontera. Y ellos se fueron tras estos charlatanes. Tiene razones para frustrarse de manera personal, pero no es algo personal lo que el apóstol Pablo les lleva a hablarle a los Gálatas. No es algo personal, es que ustedes me han dejado a mí. Ustedes han dejado mi enseñanza. Pablo dice, os hayáis alejado ¿de qué cosa? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ustedes no es que se han alejado de mí, no se han alejado quizás de mi persona, de lo que yo les he dicho, se han alejado del verdadero evangelio y de Dios que los ha llamado por gracia a través de la persona y la obra de Jesucristo. La palabra gracia se va a repetir muchas veces en Gálatas. ¿Por qué? Porque Pablo quiere mostrarles que la salvación no es por obras, sino es por gracia, un favor inmerecido, amados hermanos. Yo no hice nada para merecer eso. Yo no me porté bien para ganar el favor de Dios. Gracia de Dios. Capítulo 1, verso 3, gracia y paz. Capítulo 6, verso 6, o sea, capítulo 1, verso 6, hemos visto recién la palabra gracia. En el verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice Pablo, 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 5:4, de Cristo os desligasteis, dice Pablo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. 6:18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Gracia, gracia, gracia. Ustedes han sido salvos por la gracia de Dios y no por sus obras. Un texto tradicional conocido que probablemente usted ha aprendido, ha memorizado cuando ha sido discipulado probablemente, es Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Están claro? Por gracia sois salvos. No gracias más una obra, 2 obras, 3 obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No sé si alguna vez ha estado hablando con alguna persona que tiene esta creencia de que por obras puede ganarse la salvación. Alguna persona quizás de un credo católico que dice,
probablemente que hay que hacer buenas obras para ganarse el cielo. Pero yo generalmente he preguntado, a ver, ¿pero cuántas obras tiene que hacer usted para ganarse el cielo? Si tiene que hacer obras para ganarse el cielo, ¿con cuántas obras se lo gana? Y si después hizo una mala, ¿lo pierde? ¿O cuántas obras son? Bueno, usted va a hacer esa pregunta e inmediatamente ellos no van a saber qué responderle. Porque esta creencia no solamente no es bíblica, es totalmente ambigua e insegura. Una persona puede pasar toda su vida creyendo que por obras puede ser salvo y le preguntas al final de su vida, ¿tienes la convicción de que va a ser al cielo? No sé, depende de Dios. Eso va a decir. Porque no hay seguridad de salvación. Porque a través de nuestras obras no podemos ser salvos. No hay manera. No hay manera para que nadie se gloríe. Yo podría tener 3 millones de obras, otra persona podría tener 10 millones. ¿Qué va a pasar en el cielo? Vamos a llegar y alguien va a decir, yo me puedo gloriar, yo tengo más. Señor, ponme en un lugar más alto. Yo hice más méritos para ganarme el cielo que este hombre, hice más obras buenas. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados. Aquí está el nuevo nacimiento, creados en Cristo Jesús. Cuando hemos nacido, recreados, creados en Cristo Jesús, ahora debemos hacer buenas obras, para buenas obras. No para ganarme el favor de Dios ni para ganarme el cielo, sino porque Dios ya me regaló a través de su gracia el perdón de mis pecados y su preciosa gracia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos no por obras, pero sí somos salvos para buenas obras en nuestras vidas. De manera, mis amados hermanos, es que algo estaba pasando aquí terrible. Queridos hermanos de Galacia, estaban abandonando, desertando del Evangelio. Por eso tengan cuidado, amados hermanos. Y una y otra vez, en estas 4 características que vamos a ver, quiero repetir la palabra cuidado. Pero quiero repetir también la palabra estudie su Biblia. Estudie la palabra. No hay otra manera para estar atentos a las mentiras que estudiar la verdad. Estudie la palabra, estudie el verdadero evangelio. En primer lugar, los falsos maestros provocan una deserción del verdadero evangelio, pero en segundo lugar, predican una distorsión del verdadero evangelio. No solamente provocan una deserción, sino que predican una distorsión del verdadero evangelio. No predican el verdadero evangelio. Dice ahí en el verso 6, continúa diciendo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban, ahí están los falsos maestros, estos algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es interesante, es muy clarito lo que Pablo está diciendo. Casi no faltan palabras para aclarar lo que Pablo dice. Para un evangelio diferente, pero él está diciendo, no es que haya varios evangelios, hay un evangelio único, un verdadero evangelio. No hay más, un evangelio único. Muchos han llamado la carta a los Gálatas como tema central el único evangelio, porque esa es la idea. Cuando se habla de los falsos maestros siempre es en plural. Os perturban, algunos os perturban. Cuando habla del verdadero evangelio siempre es en singular. Para seguir un evangelio, para el evangelio de Cristo. Es interesante que esta palabra diferente podría traducirse como otro. Es decir, podríamos tener traducidas 2 palabras otros. En el verso 6, la última palabra, otro. O en el verso 7 que tenemos ahí otra palabra, otro. En el texto original sabemos que hay 2 palabras que se traducen como otro. Una palabra otro que tiene que ver con otro completamente diferente o un otro que tiene que ver con otro de la misma clase. Para ponerles un ejemplo, yo podría decir un pantalón o una polera. Son 2 cosas completamente diferentes. Uno u otro. Ese obviamente estoy hablando de otro completamente diferente. Pero puedo hablar de 2 poleras de distinta marca. O sea, yo estoy hablando de otra cosa, pero que son de la misma clase. Ambas son poleras. Y esas palabras en el texto griego nos ayudan a entender un poco lo que Pablo está diciendo, porque dice, para seguir un evangelio diferente. Por eso bien hacen los traductores para traducirlo como diferente y no como otro. Es que ese otro de ahí es un otro completamente diferente. No es que tenga algo del otro, no es que sean de la misma clase, es otro completamente diferente. Pero la palabra otro que viene a continuación, no que haya otro. Ese otro del verso 7 hace referencia a un otro de la misma clase.
Y uno dice, ¿por qué no usó de nuevo el otro diferente? Y ahora usó un otro de la misma clase. Bueno, la razón es porque los falsos maestros disfrazan a través de una pantalla de la verdad, pero en el fondo es un evangelio diferente. Es decir, hay muchos elementos que se parecen a la verdad, por eso es como otro de la misma clase. Pareciera que fuera de la misma clase por fuera, pero en el fondo es otro completamente diferente. Por fuera pareciera que son de la misma clase. ¿Por qué? Porque los judaizantes probablemente estaban diciendo Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Bien, eso es verdad. Probablemente ellos estaban diciendo verdades acerca de la persona de Cristo, que solamente en Él podemos tener salvación. Es verdad. A través de Él solamente tenemos salvación. Probablemente estaban diciendo hay que tener fe en la persona de Cristo. ¿Verdad? Parece que es lo mismo. Pero, tienes que circuncidarte. Pero tienes que hacer obras. Pero tienes que obedecer la ley. Es que por eso se parece tanto a la verdad. Por eso es tan parecido. Parece que fuera de la misma clase, pero en el fondo no lo es. Es un disfraz. Es otro completamente diferente en esencia, pero se presenta como otro de la misma clase. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Es interesante porque de alguna manera esa es la táctica que Satanás ha ocupado a través de toda la historia. Es hacer parecer de que es algo bueno, agradable, que es la verdad, un maquillaje bien presentado, pero que en el fondo es satánico. El pastor MacArthur dice, los peligros más destructivos para la iglesia nunca han sido el ateísmo, las religiones paganas o las sectas que niegan sin rodeo las escrituras. Esos no son peligrosos para la iglesia. Él dice, sino movimientos de aparente índole cristiana que aceptan un grado tan alto de verdad bíblica que sus doctrinas ajenas a la Biblia parecen insignificantes e inofensivas en comparación. ¿Lo tiene? Eso es lo que realmente es peligroso para la iglesia. Las sectas satánicas, esas otras cosas, no. Es lo que se parece más a la verdad. Se parece tanto a la verdad, que eso es lo que finalmente termina engañando a la iglesia de Dios. Mis amados hermanos, los falsos maestros no se presentan con un cartel arriba que diga lobos rapaces. Y tampoco se presentan como habitualmente se dibujan con los demonios, con cachos o con una cola. Los falsos maestros no se van a presentar de esa forma. Se van a presentar agradables, bien vestidos, con corbatas y con una Biblia en la mano y predicando mentiras. Un falso evangelio, falsos evangelios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11, del 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay un disfraz, hay una careta, algo que están mostrando. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás hace eso, obviamente sus seguidores lo hacen también. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sin embargo, amados hermanos, aunque se parezca a la verdad, aunque tenga tanto parecido y se vea bien formal, es en el fondo un evangelio diferente. Nada que ver con el verdadero. Si yo les ofreciera un rico y refrescante vaso de agua en un día bien caluroso, se lo ofreciera, ya casi se lo está tomando, pero justo antes de que se lo va a tomar, yo le digo, tiene una pizca de veneno, pero es muy poquito. Todo lo demás es bueno para usted. Le va a refrescar, le va a ayudar. ¿Se lo tomaría? Bueno, así son estos falsos evangelios. Muchos elementos de verdad que se parecen a la verdad, pero no es. Es un evangelio contaminado. Es por eso que dicen algunos autores, por ejemplo, Hendrickson, dice acerca de este pasaje, una forma correcta de poder leerlo es un evangelio diferente, el cual en realidad no es ni siquiera otro. Dice Pérez Millos, lo que los falsos maestros estaban anunciando no era un evangelio diferente, dice él, sino algo que no era evangelio.
No es una especie de evangelio, no, no lo era. Eso es en realidad lo que está ocurriendo aquí. Por eso ellos están distorsionando el evangelio. La palabra pervertir, cuando dice quieren pervertir el evangelio, es cambiar, invertir o convertir en lo opuesto. No es que tenga algunas diferencias, es que es un detallito. No, es que en el fondo es completamente opuesto al evangelio. Mire conmigo algunos textos. Solamente en 3 textos se utiliza, en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra pervertir. Uno es en Gálatas, donde estamos ahora. Otro es en Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas. Convertirá. Esa es la palabra pervertir en el texto original. ¿De qué habla? Algo completamente diferente. Uno es sol y el otro, ¿qué cosa? Tinieblas. Nota usted que no es solamente cambiar un detalle, algo es lo opuesto. Sol, tinieblas. Y se utiliza también ahí en Santiago capítulo 4, verso 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Esa palabra convierta es la misma que se utiliza pervertir ahí en el verso 7. Es decir, está hablando de algo completamente diferente. Risa, llanto. Risa, lloro. De la misma manera, verdadero evangelio, fraudulento evangelio, falso evangelio, farsante evangelio. Es por eso, mis amados hermanos, que esto estaba produciendo tanto perturbación a los Gálatas. ¿Observó eso en el texto? Sino que hay algunos que os perturban. ¿Qué significa esa palabra perturbar? Esa palabra significa agitar, alborotar. Habla de alguna manera de sacudir con vigor de un lado al otro para así crear agitación y trastorno. Bueno, creo que para nosotros está claro. Un terremoto, algo así. Lo sabemos de memoria. ¿Cómo es? ¿Cómo se agita la tierra? Eso es perturbar. Están siendo agitados, están siendo turbados. Esta misma palabra se utiliza en Mateo capítulo 14, verso 24. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma. Esta misma palabra se utiliza en Mateo capítulo 2, verso 3, cuando el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se turbó. ¿Se acuerda de Herodes? El lunático Herodes, que mató a muchas de sus esposas, sanguinario. Cuando oyó que nació el rey de los judíos, imagínense lo loco que se puso. Y toda Jerusalén con él. Ellos sabían que Herodes era capaz de quemar toda la ciudad, toda Jerusalén, por lo lunático que era. Bueno, así de perturbados estaban los Gálatas. Así de, podríamos decir, de agitados, de turbados. Es por eso que personalmente me inclino a creer de que el concilio es después. Porque si usted observa Hechos capítulo 15, lo que va a ocurrir al final cuando envían las cartas es justamente consuelo para los hermanos. No sé si usted observó eso en el concilio. Después de que se escriben todas estas cosas, dice el verso 30 del capítulo 15 del libro de los Hechos, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, que venía con Judas y Silas, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. El concilio viene a terminar esta perturbación o esta agitación de los creyentes. Y luego dice, y Judas, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Tranquilos, son salvos. Son salvos, le dijeron Judas y Silas a los hermanos. Son salvos. El concilio viene a calmar la perturbación. Por eso no tiene sentido que Gálatas sea posterior, porque cuando Pablo escribe ellos están perturbados. Están siendo perturbados por estos falsos ministros del evangelio. Amados hermanos, si la verdad del evangelio es cambiada o distorsionada, entonces es otra cosa y no es evangelio. Es otra cosa que no sé qué es, pero no es evangelio. No es el verdadero evangelio. Si analizamos nuestro contexto, nos daremos cuenta rápidamente de que aunque no haya judaizantes el día de hoy, hay muchas falsas enseñanzas que se disfrazan de verdadero evangelio, pero es algo nada que ver, lo opuesto, totalmente opuesto. El discurso de los católicos es, debemos hacer buenas obras para ganarnos el cielo. ¿Qué hay del evangelio en eso?
¿Qué hay de la gracia de Dios en eso? Actualmente muchos púlpitos han sustituido el mensaje del Evangelio por una especie de psicología, por una especie de sermones de autoayuda, que de hecho ya no se llaman pastores, se llaman motivadores, que motivan a la gente a través de mensajes en los cuales se basan o usan la palabra y hablan de cualquier otra cosa menos de la palabra. Mencionan la palabra evangelio, mencionan a Cristo, pero no hay nada del evangelio ahí, nada. Otros se autoproclaman apóstoles y dicen haber recibido revelaciones de parte de Dios especiales y empiezan a predicar cualquier tipo de estupideces. Nada del evangelio hay ahí. No hay evangelio. Otros predican un mal llamado evangelio de la prosperidad. El discurso siempre es el mismo. Ven a Cristo y tendrás prosperidad, salud, bienestar, felicidad. Están agregando cosas al evangelio que el evangelio no contiene. ¿Dónde dice eso la palabra? ¿Dónde dice eso? No hay evangelio ahí. Esta misma semana, hace pocos días atrás, no recuerdo qué día exactamente, vino un hombre desde Argentina que muchos conocen y muchas personas compraron entradas. No sé cuál habrá sido la audiencia total y no recuerdo en qué lugar específicamente estuvo, pero se llenó ese lugar. Escuchando a un hombre llamado Dante Gebel, que su discurso es básicamente risas, emociones, pasarlo bien. Y además de eso cita la Biblia. Uy, pareciera que eso es el evangelio. Y muchas personas pagan una entrada para escuchar algo que me motive, algo que me haga reír, algo que me haga sentir bien. ¿Y está el evangelio ahí? ¿Eso es el evangelio? Nada que ver con el evangelio. Mis amados hermanos, es diferente ser un predicador a ser un payaso. Y hay muchos payasos ahí enseñando mentiras y tristemente utilizando el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo para decir mentiras, para decir cualquier tontera que no se conforma a la verdad del evangelio. Es por eso que los falsos maestros son de temer. Cuidado, amado hermano. Cuidado con lo que escucha, cuidado con lo que le rodea. Cuidado con las falsas enseñanzas. Porque los falsos maestros, hemos visto en primer lugar que los falsos maestros provocan una deserción. En segundo lugar, predican una distorsión del verdadero evangelio. Pero en tercer lugar, versos 8 y 9, padecerán una destrucción por causa de no predicar el verdadero evangelio. Versos 8 y 9 dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa esa palabra anatema? Básicamente es decir, que la maldición caiga sobre ti. En otras palabras, Pablo está diciendo, esas personas serán destruidas, serán acabadas, serán destruidas, son malditos. Fuerte, lenguaje de Pablo. Pero amerita un lenguaje fuerte porque está en juego nada más y nada menos que la verdad del evangelio. Malditos son ellos, dice Pablo. Que la maldición, que la destrucción caiga sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tan severo? Bueno, básicamente es porque no son creyentes. Porque los falsos maestros no son hijos de Dios. Y un hijo de Dios, alguien que no es hijo de Dios, va a ser destruido, va a ser condenado. Dice ahí en 2 de Pedro, que nos habla justamente de los falsos maestros, capítulo 2, versos del 12 al 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Dónde está ahí el verdadero evangelio? No son hijos de Dios. Tienen ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Y son hijos de qué cosa? Maldición. Malditos. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. No conocen el evangelio. Porque son personas que no son hijos del Señor. Y por eso están con la maldición sobre ellos. Que la maldición sea sobre ellos, dice Pablo. Anatema. Y Pablo llega al punto de decir
en este pasaje, si aún nosotros, es decir, él está diciendo, si aún yo, Bernabé, que le hemos anunciado el Evangelio, si aún los apóstoles, anunciamos algo que es diferente al Evangelio que ya les anunciamos, sea maldito. Y aún más, un ángel del cielo. Probablemente, dicen algunos de los judaizantes, para poder atraer a la audiencia estaban diciendo eso. Recibimos revelación de ángeles que nos están diciendo que esto es lo que tenemos que aceptar y creer, obras para ser salvos. Y él dice, si aún un ángel del cielo, está hablando no de los demonios, sino un ángel santo, un ángel de Dios, un ángel del cielo desciende y comunica otro evangelio, sea maldito. Está hablando de cosas imposibles, porque los apóstoles no iban a hacer eso y un ángel tampoco lo haría. Pero está de alguna manera graficándonos cuál es la gravedad de lo que está ocurriendo acá. Y mis amados hermanos, Pablo quiere dejar muy en claro que el evangelio es inalterable. Inalterable. No importa cuántos años hayan pasado, Gálatas, es el mismo evangelio. Yo no lo voy a cambiar. Yo no voy a predicar algo diferente. Y los apóstoles no lo van a hacer. Y un ángel no lo va a hacer. El evangelio es inalterable. No importa cuánto tiempo pase, siempre seremos salvos por gracia mediante la fe. Siempre. Esto no cambiará en un futuro. No cambiará en el tiempo para adaptarse al tiempo. No va a cambiar. Eso no va a cambiar. Mira el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Te recuerda ya en capítulo 3, un texto conocido? Vamos allá a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versos del 13 en adelante. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y le dice, mire, y que desde la, ¿qué cosa? Niñez has sabido las Escrituras. Quizás tenía unos 40 años Timoteo, no sabemos exactamente cuánto tenía, pero eso mismo que tú aprendiste, el Evangelio que aprendiste desde tu niñez, las Escrituras desde la niñez, no ha cambiado. Cuando tú eras un niño y escuchabas las historias, en este caso de tu abuelita y de tu madre, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y capítulo 4 comienza diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué cosa? ¿Qué palabra? La misma palabra que tú recibiste, Timoteo, la misma que tú recibiste, la misma en la cual tú estás seguro, la misma que escrituras que te hicieron sabio para la salvación, que es por la fe a través de Cristo. Eso mismo, predícalo, Timoteo. Persiste en eso, Timoteo. La labor de un pastor, de un predicador fiel de las Escrituras es predicar tal cual lo que Dios ha revelado en su palabra. Ni más, ni menos. Por eso se les llama administradores. No van a inventar nada los fieles predicadores. Van a comunicar tal cual lo que Dios dice. La palabra predicar que utiliza aquí se utilizaba para hablar de un heraldo. ¿Qué hacía el heraldo? De alguna manera era como si la misma voz del rey estuviese comunicándose hacia las personas. Él no podía añadir nada ni quitar nada. Cuando yo escuchaba al heraldo, estaba escuchando al rey en persona. Eso debe hacer un predicador. Comparable actualmente a lo que es un garzón. Garzón no tiene potestad de cambiar, ni alterar, ni mejorar el plato que se ha preparado en la cocina. Solo tiene que presentarlo. Un predicador hace eso. Traer el consejo, la verdad, la revelación de Dios al pueblo de Dios. Nada más. Nada más. No agregar, no quitar. El evangelio no cambia, mis amados. Es inalterable. Pablo hace referencia a un evangelio diferente que ellos estaban anunciando. Y si alguno predica ese diferente evangelio, es una persona maldita. Es una persona preparada para destrucción. William Hendrickson parafrasea Gálatas 1:8 y dice, si nosotros somos un ángel santo, tiene que convertirse en objeto de la maldición justa de Dios por haber predicado un evangelio contrario al que nosotros los humanos ya les hemos predicado antes de ustedes. Con mucha razón, dice Hendrickson, se derramará la ira divina
sobre los ignotos presumidos que ahora se hacen culpables de este delito deplorable. Eso es parecido a lo que dice Judas capítulo 1, versos 3 y 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, tengan cuidado porque en esas personas que están predicando falsos evangelios, que son algo nada que ver con el verdadero evangelio, ahí hay perdición. Perdición. Las sectas tienen varios factores en común, y es que predican un evangelio diferente. Probablemente muy similar a los judaizantes, con contenidos, con cosas que se parecen a la verdad, pero que en definitiva es un evangelio falso, fraudulento. Los testigos de Jehová dicen: Jesucristo es un ángel creado. Aun cuando Él es divino, solo es un Dios. Qué sutil. Es un Dios separado del Dios verdadero. En cuanto a la salvación, los testigos de Jehová, ellos mismos admiten en sus credos. Dicen lo siguiente en cuanto a la salvación. Hay 4 requerimientos para la salvación: adquirir conocimiento acerca de Dios y de Jesucristo, obedecer a las leyes de Dios, asociarse con su organización y finalmente ser leales. ¿Qué hay del evangelio ahí? Malditos. Los adventistas del séptimo día dicen: la sangre de Cristo, si bien fue para absorber al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue para cancelar el pecado. Y agregan en sus dogmas: mientras nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo, está haciendo expiación por nosotros, mientras Él está haciendo eso, dice, debemos procurar ser perfectos en Cristo. ¡Wow! Ellos se parecen muchísimo a la verdad, creen en la Trinidad, creen que Cristo es Dios, pero eso no es el evangelio. Malditos. Los mormones dicen: ningún hombre y mujer en esta dispensación entrará nunca en el reino celestial de Dios sin el consentimiento de José Smith. Ellos dicen: la redención individual depende de las obras de la persona, de sus propios esfuerzos. Dicen los mormones, esto está sacado de sus credos. El evangelio consiste de leyes y ordenanzas. Y agregan, miren, el sacrificio de Jesús no pudo limpiar, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Ellos dicen: para ser salvo también se deben realizar obras como el bautismo, además de diversos sacramentos y muchas obras adicionales. ¿Qué hay del evangelio ahí? Nada. Malditos. Amados hermanos, cualquiera que añade algo a la obra del evangelio, cualquiera que está predicando falsamente, la palabra lo declara como un maldito, un anatema. Lo que la carta a los Gálatas nos enseña es que somos justificados o declarados justos por ninguna obra. ¿Por qué organización? ¿Qué obra? ¿Qué cosa? Yo no puedo hacer nada para ganar el favor de Dios. Soy declarado justo solamente por la fe. Solo por la fe en la obra preciosa que Cristo ya hizo en favor del pecador. Mis amados, decir que yo puedo hacer algo, eso es muestra de orgullo. Yo no puedo hacer nada para ganar el favor de Dios. No puedo hacer nada para ganar el cielo. Eso es reducir la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, en último lugar, finalmente, la cuarta característica, hemos visto que provocan deserción del verdadero evangelio, predican una distorsión del verdadero evangelio, padecerán una destrucción por no predicar el verdadero evangelio, pero también finalmente producen una desacreditación del verdadero evangelio. Pablo va a terminar defendiéndose. ¿Por qué? Porque ellos estaban desacreditando la verdad. No solamente predicaban mentiras, sino que decían que la verdad era mentira. Eso hacen estos fraudulentos. Capítulo 1, versos 10, dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato todavía de agradar a los hombres? Dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque los farsantes, los falsos maestros, a los cuales tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, ellos van a también decir de que la verdad es mentira. Y ellos estaban acusando al mensajero Pablo.
Y por lo tanto estaban cuestionando el mensaje que Pablo comunicaba, que venía directamente de Dios. Dice el capítulo 4, verso 17, que justamente los judaizantes, esto era lo que hacían. Dice, tienen celo por vosotros, los judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Ellos están generando una discordia y quieren ganárselos, de alguna manera. Gálatas 1:1, Pablo dijo claramente, soy apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios y Padre que lo resucitó de los muertos. Yo no me autodesigné, yo traigo una verdad que es verdad de Dios. Gálatas 1, 11 y 12, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dice claramente que él es un apóstol del Señor. Y de hecho, 1 Corintios capítulo 15 dice que es el último apóstol. Un abortivo dice, y al último se me apareció a mí, dice en 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué significa último? Último. No hay más. No hay otro después. 12 apóstoles, un 13º el apóstol Pablo, y no hay más apóstoles. Y él es apóstol del Señor que estaba entregando la verdad de Dios hacia los hombres. Dice ahí en 2 Corintios, capítulo 12, verso 12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Le demuestra el apóstol Pablo, tanto a los corintios que lo cuestionaban, como a los gálatas, yo soy apóstol del Señor. Soy un verdadero apóstol. Pero los falsos maestros, mis amados, no van a estar felices con simplemente hablar algunas mentiras, sino que van a desacreditar la verdad de Dios. Algunas aplicaciones finales, mis amados. Yo he repetido a ustedes que este sermón es una alarma de advertencia. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que cuando pensamos en tantas mentiras que hay, que nos rodean, tantos falsos maestros, tendemos a asustarnos y decir, puede que sea engañado en algún momento, puede que ya esté siendo engañado. Pero cuando yo conozco fielmente y firmemente la verdad de Dios, puedo tener más seguridad y más alarmas puedo tener prendidas hacia las mentiras. Ayer observábamos cuando estábamos con los varones un texto precioso en Hechos capítulo 17, verso 11. Los hermanos en Berea dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amado hermano, cuidado, pero estudie su Biblia. Estudie la palabra de Dios, escudriñe. No crea todo lo que se dice ni todo lo que se escucha. Eso es equivalente a un pequeño niño que uno le da un dulce que puede ser malo para él, puede tener algo dañino y él no lo sabe y se lo traga. Nosotros debemos crecer en la fe para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Efesios, para que yo pueda tener los sentidos ejercitados, dice la palabra, para poder discernir. Amado, estudie la palabra, escudriñe. No crea las mentiras que se van diciendo por allá. Estudie la verdad que se enseña en la palabra. Debemos conocer y profundizar en la verdad del Evangelio. Estudie la verdad del Evangelio para poder detectar las mentiras. Pero en segundo lugar, segunda aplicación, debemos estar alerta y tener cuidado con todo lo que escuchamos. No apagar nuestro discernimiento espiritual. No dejarnos engañar. Los falsos maestros producen deserción, predican distorsión, padecerán destrucción y producen desacreditación del Evangelio. Si la salvación dependiera de nuestras obras o de nuestras capacidades, amados hermanos, sería una fatalidad. Si dependiera de nosotros, piénselo un momento. Si dependiera de nuestras capacidades, sería una fatalidad. Puesto que descansaría en mis propios medios y tendría que confiar en lo que hago o no hago o dejo de hacer. Pero mis amados hermanos, gloria a Dios, porque no depende de nuestras obras. No depende de lo que yo hago o dejo de hacer. Depende de la obra de Cristo. No somos salvos por obras, somos salvos por la preciosa obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y en Él yo puedo tener seguridad. Y yo puedo decir, soy un hijo de Dios.
no por obras que yo haya hecho, sino por la obra de mi bendito Señor. Dijo Martín Lutero, cuando el diablo nos echa en cara nuestros pecados y declara que merecemos la muerte y el infierno, deberíamos hablar así: admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? Dice él. ¿Significa que estoy sentenciado a eterna condenación? De ninguna manera, dice él, porque conozco a uno que sufrió y satisfizo la deuda en mi lugar. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Donde Él esté, allí yo también estaré con Él. Amén. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por advertirnos, Señor, de manera directa y clara en tu palabra, Señor. Hay tantas mentiras, Señor, tantas falsas enseñanzas que nos rodean, que pueden perturbarnos, Señor, que pueden hacernos dudar, confundirnos, agitarnos, como lo estaba pasando en las iglesias de la provincia de Galacia, Señor. Pero gracias, Señor, porque en tu palabra vemos claramente cuál es la verdad, Señor. ¿Cuál es el verdadero evangelio, Señor? Padre, si el evangelio fuera por obras, estamos acá frente y al lado de personas magníficas, Señor. Estamos frente a las mejores personas que puede haber. Pero sabemos que eso es mentira, Señor. El evangelio es todo lo contrario, Señor. Como el evangelio no es por obras, sino que es por gracia mediante la fe, podemos reconocer que no estamos acá frente a personas magníficas, sino a lo vil y lo menospreciable del mundo, Señor. Aquellos que no merecían, Señor, ser receptores de tu amor. Aquellos, Señor, que no te consideraban, Señor. Aquellos que aún hoy, Señor, pecan y deshonran a veces tu nombre, Señor. Viles pecadores, Señor. Esos somos, Señor. Pero gracias, Señor, porque la preciosa obra del Evangelio nos ayuda no a mirarnos a nosotros, ni nuestras obras, ni nuestras capacidades, ni lo que podamos hacer en nuestra vida, sino a mirar la gran obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Obra preciosa, Señor, que no alcanzamos a dimensionar y que hoy queremos celebrar con todas nuestras fuerzas, Señor. Que el justo ocupara el lugar de nosotros, los injustos, Señor. Que Cristo, aquel que no conoció pecado, Señor, por nosotros, tú, Señor, le hiciste pecado, Señor, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, Señor, por nuestro Salvador. Gracias por esta preciosa obra, Señor, del Evangelio. Padre, que hoy en este auditorio, en este lugar, si hay alguna persona, Señor, que nunca realmente se ha rendido delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor, que no deje pasar otro día, Señor. Porque tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, Señor. Que hoy acuda a Cristo, Señor, el pecador, y que haya salvación por gracia mediante la fe. Gracias, buen Dios, en Cristo nuestro Salvador. Amén.